Dalma me dice, yo no, por ahora voy entendiendo, solo me falta práctica, pero eso es a modo personal. ¿Alguno en nuestro chat que quiera hablar? Si están en la compu, escriban en el chat, así el tema que vamos a ver hoy, sé si lo entienden o no. Pero si no me responden, no sé. Daniela dice que sí. Sí, sí pueden, me parece que hasta ahora son las únicas dos que me están respondiendo. Tamara también, para ver si entienden los temas. Pues los temas de hoy, algunos son bastante complejos. Bueno, la semana que viene, como saben, también hay cuarentena obligatoria, así que vamos a seguir con las clases online. La idea es hoy ver la parte, hacer algunos ejercicios del trabajo práctico número 7 y dar la parte teórica asociada al trabajo práctico. Algunos ejercicios quizás no queden para la clase que viene. Y ya el viernes corregimos el otro trabajo práctico, el trabajo práctico número 8 o quizás también les voy a explicar la parte teórica, quizás solo les explico la parte teórica y después hacen los ejercicios. La semana que viene vamos a ver la parte que no vimos, el trabajo práctico en la parte teórica de biomoléculas orgánicas y grupos funcionales. Esa parte es bastante complicada, así que si pueden leerla, sería buenísimo. Los temas que entran para el parcial corresponden hasta la página 124. Y por ahora no hay más datos, no tengo más información acerca de si se cambia alguna fecha. Por ahora supongo que no, no tenemos más información, así que por ahora viene todo como siempre. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte práctica y vamos a ver algunos ejercicios. Bueno, primero para repasar un poco lo que habíamos visto la vez pasada de membrana plasmática. La membrana plasmática va a limitar a las células y también va a limitar algunas organelas. Y lo que va a hacer la membrana plasmática le va a dar una permeabilidad selectiva a las células. Es decir, que algunas sustancias van a poder ingresar y salir de la célula, pero otras no. O si no pueden salir, lo van a tener que hacer mediante algunos mecanismos específicos. Por otro lado, la membrana va a definir el límite entre el interior y el exterior de la célula y va a actuar como una barrera que va a separar el medio interno del medio externo. ¿Cómo es la estructura de la membrana? La membrana está compuesta por lípidos, son dos capas de lípidos. Este es un lípido que va a formar una capa, y estos de acá son otros lípidos que van a formar otras capas. Entonces está formada por lípidos y por proteínas. Estas son proteínas integrales, esto es decir, que están insertas dentro de la membrana, y estas son proteínas periféricas que están en la periferia de la membrana, puede ser tanto del lado externo como del lado interno. Como dijimos recién, es semipermeable, entonces algunas sustancias pueden ingresar y otras no, y va a haber algunos mecanismos que van a estar relacionados con ese pasaje de sustancias. La principal función es regular el intercambio de sustancias, o sea, el ingreso y el egreso de las mismas a través de la célula. Nicholson y Singer en 1972 plantearon que era un modelo de mosaico fluido
Cuando hablaban de mosaico, hablaban de que las células tienen diferentes moléculas o diferentes grupos funcionales. Bueno, en realidad biomoléculas orgánicas, como por ejemplo las proteínas, esta es una molécula de colesterol, lípidos, hidratos de carbono, por eso se lo llaman mosaico. Y fluido porque tiene como una estructura que no es rígida, sino que está en continuo movimiento dentro de la célula. En este caso, esta es la membrana plasmática, y este es el interior, y este es el exterior de la célula. Vamos a ver la primera pregunta, que era: a continuación se grafica una membrana celular según el modelo de mosaico fluido. Señale cada uno de los componentes e indique cuál es el lado interno, el que da al citoplasma, y cuál es el lado externo, el que da al espacio intercelular, y por qué. Bueno, acá yo puse bicapa lipídica o bicapa de fosfolípidos. Este es un lípido y este es otro lípido. Esta es la cabeza polar, por ejemplo, del fosfolípido. Estas son las proteínas integrales de membrana. Estas son las proteínas periféricas. En realidad esta es la proteína periférica, estas son las integrales de membrana porque están atravesando la membrana. Estos son glúcidos o hidratos de carbono. Estos son hidratos de carbono unidos a proteínas, se los llama glucoproteínas, y estos son hidratos de carbono unidos a los lípidos o los fosfolípidos y se llaman glicolípidos. Bueno, acá pueden ver lo mismo que recién, pero dibujado un poco más lindo. Acá además pueden ver la molécula de colesterol que está dentro de la membrana. Esta es la parte extracelular de la célula y esta es el interior. Esto va a estar determinado por los hidratos de carbono que van a estar unidos en esta parte de la membrana. Después, la pregunta 2 dice: ¿qué funciones cumplen las membranas celulares? ¿A qué nos referimos cuando decimos que las membranas plasmáticas son semipermeables? Bueno, las funciones que yo puse son límite celular, es decir, que aísla el medio interno del medio externo y permite la regulación de la homeostasis. Esto significa que mantengan un equilibrio interno dentro de la célula y afuera de la célula. Es la superficie de reacciones químicas, regula la entrada y la salida de sustancias, y además hay transmisión de información de señales entre el interior y el exterior celular. Cuando se dice que las membranas plasmáticas son semipermeables, esto significa que algunas sustancias van a entrar y salir sin problemas, pero otras van a necesitar ciertos mecanismos apropiados para que puedan ingresar o que puedan salir de la célula. Bueno, hasta acá vamos bien, lo hicieron parecido, ¿tienen alguna duda? Tati dice todo bien. Calma también. Bueno. Bueno, ahora vamos a seguir un poco más con la parte teórica. ¿Cómo están compuestos la membrana? Están formadas por fosfolípidos, proteínas, colesterol e hidratos de carbono. Los fosfolípidos lo que le permiten es aislamiento, que sea una matriz fluida y que se puedan formar vesículas dentro del citoplasma. Las proteínas van a actuar transportando sustancias, van a hacer unir las células, va a permitir el reconocimiento de sustancias químicas y va a permitir la actividad enzimática. El colesterol le va a dar flexibilidad, resistencia
y va a regular las propiedades físico-químicas de la membrana. Y los hidratos de carbono van a permitir la unión entre células y la identificación de las células. Bueno, ¿cómo están formados los lípidos? Los lípidos están formados por una cabeza que es polar y por unas colas que son hidrofóbicas. ¿Qué significa que la cabeza sea polar? Que esta sección o esta parte del lípido tiene afinidad por el agua. En cambio, esta parte no tiene afinidad por el agua. Esta parte es hidrofílica y esta es hidrofóbica. Por eso se dice que son anfipáticos, porque tienen un doble comportamiento. Esto es polar y esto es no polar. Lo mismo con la otra capa. Acá pueden ver la estructura de un fosfolípido, que eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Y el colesterol, que está solamente en las células animales y le va a dar flexibilidad a la membrana. Que como pueden ver acá, esto sería el colesterol. Entonces, como decíamos recién, acá está la cabeza polar y las cadenas que son no polares, y lo mismo, esta sería una capa de fosfolípidos y esta sería otra capa de fosfolípidos. Esto se llama bicapa lipídica o bicapa de lípidos. Y después están las proteínas. Acá Candela dice si podrían apagar el micrófono. A ver. Jennifer tiene el micrófono prendido. No, es la única. Ahí ya lo apagó. Bueno. Entonces, como se decía recién, están las proteínas que son integrales, que es el caso de, por ejemplo, acá abajo en la figura A, B y C, que están atravesando la bicapa lipídica. La función es transporte, que sean receptores de las señales, de anclaje de algunas células y también enzimáticas. Y después están las proteínas periféricas, que es el caso de E y E, que pueden estar a un lado de la membrana o del otro lado, y también tienen función, son receptores y también son enzimáticos. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Tienen alguna duda? Todo ok. Bueno. Ahora vamos a empezar con algo que quizás es un poco más complicado. Vamos a ver cómo es el movimiento de sustancias entre el exterior y el interior de la célula. Primero acá tenemos en esta figura de la parte de arriba, esta es la membrana que tiene una bicapa lipídica, como estuvimos diciendo recién, y esta es la parte, por ejemplo, externa de la célula y esta es la parte interna. Los redondeles de color celeste es la concentración de algún compuesto. Fíjense que acá la concentración de los compuestos tiene más pelotitas que de este lado de la membrana. Entonces, acá están más concentrados que de este lado de la membrana. Y las partículas se van a mover desde el exterior hacia el interior de la célula, desde mayor concentración hacia menor concentración. Eso significa que se dirigen a favor de gradiente de concentración. Y después están las que se mueven en contra del gradiente de concentración, que se mueven desde el lugar donde están menos concentradas hacia el lugar donde están más concentradas. Acá, por ejemplo, podemos pensar en un subte. Este es el subte con la gente que está adentro y esta es la gente que está esperando el subte. Si el subte está muy lleno, va a ser mucho más fácil salir del subte que entrar en el subte. Entonces, es más fácil ir de un lugar donde está más concentrado hacia un lugar donde está menos concentrado.
Si en cambio uno se dirige en contra del gradiente de concentración, vamos a necesitar energía. Bueno, seguimos. ¿Qué es la difusión? La difusión es el movimiento espontáneo de sustancias a favor del gradiente de concentración. Dijimos, a favor del gradiente de concentración es desde el lugar donde está más concentrado, que sería en este caso, hacia el lugar donde está menos concentrado. Acá tenemos un recipiente con agua y con un colorante. Se le pone un colorante y a medida que pasa el tiempo, el colorante va a ir desde donde está más concentrado hacia la parte más diluida, sería esto, hasta que se diluye totalmente. Y se genera una solución. En la solución vamos a tener una mezcla de dos elementos. La solución que se va a producir es homogénea y no va a reaccionar químicamente. Tenemos el solvente, que sería el agua, por ejemplo, que es la sustancia que va a disolver y va a distribuir entre sus partículas a las partículas de la otra sustancia. Y después está el soluto, que en este caso es el colorante, que es la sustancia que se va a distribuir entre las partículas del solvente. ¿Acá vamos bien? Bueno, me dicen que sí. Continuamos. Ahora vamos a empezar a ver los mecanismos de transporte a través de la membrana celular. Tenemos diferentes transportes, el transporte pasivo, el transporte activo y el transporte de vesículas, que es en masa. El transporte pasivo es sin gasto de energía. Eso es porque las moléculas o las sustancias se dirigen desde un lugar donde están más concentradas hacia un lugar donde están menos concentradas. El transporte pasivo puede ser por difusión simple o por difusión facilitada. En cambio, el transporte activo sí se requiere de energía, porque las sustancias van en contra del gradiente de concentración, es decir, de donde están menos concentradas hacia donde están más concentradas. Y este transporte puede ser primario o secundario. Bueno, transporte a través de la membrana, transporte pasivo. Dijimos que es a favor del gradiente sin gasto de energía. Puede ser por difusión simple, el caso que vamos a ver, uno de los casos que vamos a ver es ósmosis, que es el traspaso de agua, o por difusión facilitada. Después dijimos que estaba el transporte activo, que es en contra del gradiente, es decir, con gasto de ATP, y el transporte mediado por vesículas, que puede ser que se formen a partir de la membrana celular o que se fusionen a la membrana celular. Eso va a depender si las sustancias entran o salen de las células. Bueno, el primer caso de transporte pasivo es difusión simple. Vamos a ver qué sustancias pueden atravesar la membrana. Dijimos que en la difusión simple las sustancias se dirigen de mayor a menor concentración, es decir, a favor de gradiente. Las sustancias que van a poder pasar son las sustancias de poco tamaño, las no polares, por ejemplo, el dióxido de carbono, el oxígeno, y las polares que son pequeñas, como por ejemplo el etanol, que es esta que está acá, o la molécula de agua que va a pasar por ósmosis, que ahora lo vamos a ver. Las que no van a poder atravesar la membrana por difusión simple son las que son más grandes o las que tienen alguna carga. Las que son más grandes, por ejemplo, vamos a ver a la glucosa, y a las que tienen carga vamos a ver distintos tipos de iones. Dentro de la difusión simple, lo que vamos a ver ahora es el traspaso de agua a través de la membrana, que es el caso de ósmosis. En este caso tenemos un recipiente. Este recipiente tiene, este recipiente cerrado, tenemos por un lado esta solución y por otro lado esta solución. Esta solución tiene
muchos círculos rojos. Estos círculos rojos corresponden a moléculas de sal. Y tiene pocos círculos celestes que corresponden a la molécula de agua. Esta solución va a ser una solución que esté concentrada. En cambio, del lado derecho del recipiente la solución va a estar diluida porque hay mucha más cantidad de círculos celestes. Esos círculos celestes corresponden a la molécula de agua. Ahora vamos a ver qué pasa si yo quito esta barrera que está en el medio y pongo una membrana que es semipermeable. Esta membrana lo que me va a permitir pasar es solamente moléculas de agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las moléculas de agua van a pasar de este lado del recipiente hacia este lado del recipiente. O sea que van a pasar del lugar de mayor concentración de agua hacia el lugar de menor concentración de agua. ¿Qué va a pasar? Acá va a aumentar el volumen de agua. ¿Por qué? Porque pasaron las moléculas de este lado hacia este lado. ¿Cómo es el potencial hídrico? La primera pregunta es ¿qué es el potencial hídrico? El potencial hídrico es la relación de la concentración de las moléculas de agua. Donde haya más concentración de agua, que sería por ejemplo este caso, que hay más círculos azules, el potencial hídrico va a ser mayor, es de este lado. En cambio acá el potencial hídrico es menor porque hay menos cantidad de agua. Cuando hablamos de potencial hídrico, solo estamos hablando de la concentración de las moléculas de agua. ¿Sí? ¿Esto lo entienden? ¿Esto lo entendían antes? ¿Cómo vienen con este tema? Calma, dice que bien. Por ahora bien, dice Tati. Bueno, esto es importante porque el tema que sigue dentro de esta teórica depende de si esto ustedes lo van entendiendo o no. Bueno, ahora vamos a pensar lo mismo, pero en vez de pensar en un recipiente, vamos a pensar en la membrana, en la célula con la membrana plasmática. Entonces, ahora vamos, las teóricas, las diapositivas que siguen, vamos a pensar que esto es una membrana, que de este lado está el interior de la célula y que de este lado está el exterior de la célula. Vamos a ver el caso de ósmosis para la célula. En este caso vamos a tener una sustancia, no importa la sustancia que sea, la vamos a llamar un soluto, que va a estar disuelta en agua. Todo esto que está acá, todo lo celeste, es el agua. Y vamos a ver cómo es la cantidad de agua que hay de este lado de la célula y de este lado de la célula. Y también la cantidad de sustancia que haya de este lado comparado con este. En este caso también estos círculos son el solvente o la sustancia, el soluto, perdón, o las sustancias, y lo que está en el medio es el solvente o las moléculas de agua. Acá tienen la membrana plasmática, esta es la región extracelular y esta es la región intracelular. En un medio isotónico significa que la concentración en ambos lados de la célula es igual, dentro de la célula como fuera de la célula. Se encuentran la cantidad de círculos, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, y de este lado también, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, la cantidad de agua entre este lugar y este lugar va a ser igual. Entonces, el potencial hídrico adentro de la célula y afuera de la célula es igual. Ahora pensemos, bueno, este es el soluto, como decía recién, el solvente, todo lo demás. Lo mismo pasa de este lado, soluto, y todo lo demás es solvente. Ahora pensemos que pasa en un medio hipotónico. Hipo significa menor concentración. Cuando pensamos en un medio hipotónico, estamos pensando qué pasa fuera de la membrana. En este caso,
fuera de la membrana hay menor concentración que adentro de la membrana o adentro de las células. Acá hay una sola sustancia y acá hay muchas sustancias. Vemos que este es el soluto, este es el solvente, lo mismo ocurre del otro lado. ¿Y qué es lo que va a pasar? El agua va a tender a ir desde el lugar donde está con respecto al agua, ¿no? Acá está más concentrado y acá está más diluido. Pero si pensamos, entonces el agua va a entrar a la célula. ¿Para qué? Porque acá hay más concentración de soluto que acá. Si el agua entra a la célula, esta célula se va a hinchar. Ahora, ¿qué pasa si estamos en un medio hipertónico? Hipertónico significa que hay más concentración de este lado que de este lado de las sustancias. O sea, acá hay más círculos celestes que acá. ¿Qué va a pasar? El agua va a tender a ir de acá para allá. Es el mismo caso que vimos antes del recipiente. El agua iba a tender a ir de acá para allá. Esta es la parte exterior de la célula, en el ejemplo, ¿no? Esta es la membrana y este es el interior de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? En este caso que estábamos viendo, la célula se va a deshidratar. Porque la célula, el interior de la célula va a perder agua. ¿Esto lo entienden o no? Valva dice que sí. Bueno. Ahora vamos a pensar cómo es el potencial osmótico. ¿Qué es el potencial osmótico primero, no? El potencial osmótico es la tendencia de una solución a recibir agua por ósmosis. Por ejemplo, esta solución va a tender a recibir agua por ósmosis porque acá hay más concentración de estas partículas que de este lado de la célula. Porque hay más concentración de la sustancia. Entonces, tiene más tendencia a recibir agua y mayor va a ser el potencial osmótico. Acá es mayor el potencial osmótico y acá es menor. Acá es igual, acá el potencial osmótico es menor y acá el potencial osmótico es mayor. En esta figura pueden ver como un ejemplo con una célula real. Este es un medio isotónico, significa que a ambos lados de la membrana la concentración de soluto y de solvente es la misma. Este es un medio hipertónico, acá ven los puntitos, afuera de la célula hay más concentración de la sustancia que adentro de la célula, por lo tanto esta célula se va a deshidratar. Acá pueden ver una imagen de cómo queda una célula deshidratada. Y en cambio, esto es un medio hipotónico, que significa que adentro de la célula hay más concentración de la sustancia que afuera. Entonces el agua va a tender a entrar a la célula y esta célula se va a hinchar. Estos ejemplos los entienden porque quería preguntarles si habían podido hacer los trabajos prácticos, si habían podido hacer todos los puntos, si los habían entendido, si no. Sí, lo entiendo. Uy, ejercicio 10 y 11. Alma dice que sí, lo pudo hacer. Las demás.
Candela, Daniela, Tamara, Tati, Melanie, ¿las pudieron hacer o tuvieron dudas? Bueno, también Melanie dice que sí. Tati dice que no. Bueno. Entonces, lo que vimos hasta ahora es el primer caso, que es transporte pasivo por difusión simple. Vimos cómo es el paso del agua a través de la membrana, que se llama ósmosis. Ahora vamos a ver cómo es la difusión facilitada, que es transporte pasivo también. Como es transporte pasivo a favor de gradiente, es decir, que no tiene gasto de energía. ¿Cómo van a pasar las sustancias a través de la membrana? A través de proteínas canales, que serían estas que están acá, o a través de proteínas que son transportadoras, que se van a abrir y se van a cerrar temporalmente. Lo que va a poder pasar por acá van a ser los iones, sustancias además que son insolubles en lípidos, y sustancias que sean de tamaños moleculares más grandes. Dentro de la difusión facilitada tenemos diferentes tipos de canales iónicos. Por ejemplo, estos canales que se ven acá en la figura, que son dependientes del ligando, que se van a unir, este es el canal, está cerrado, este canal se une a un ligando, se llama, o a una sustancia. Este canal va a cambiar la configuración y se va a abrir una vez que se junte con el ligando. Cuando se abre, permite que la molécula transportadora pueda ingresar a la célula. Después está el canal iónico dependiente de voltaje. Acá, de este lado de la célula, tenemos todas cargas positivas, y de este lado de la célula tenemos todas cargas negativas. Perdón. Entonces, por ejemplo, en las neuronas, cuando llega sodio o cuando llega potasio, que tienen carga positiva, estas cargas positivas le van a generar un potencial de membrana, que se va a llevar más carga positiva acá, y va a permitir que se abra la membrana de la y después tenemos canales iónicos que producen un cambio en esta proteína transportadora cuando se ejerce presión sobre, en este caso, la membrana. Y ahora tenemos información, imagínate, No puede ingresar la sustancia a la célula. ¿Pero cómo llegó a la pandemia? El canal está cerrado y la célula no, perdón, y la sustancia no puede ingresar a la célula. 1720. Profe, no se escucha, está encendido el audio de Gonzalo. 1720. Acá Tamara dice que necesitan que Gonzalo apague el micrófono. Y en Europa tenían intercambio con la India. Los barcos. Bueno, ¿me escucharon? ¿Entendieron? ¿Desde dónde nos escuchó? ¿Desde esta parte o la diapositiva anterior? Nos escuchó desde difusión facilitada. Bueno, decíamos que la difusión facilitada es por medio de unas proteínas
que van a ser tanto canales iónicos o otro tipo de proteínas que ahora vamos a ver, que se llaman carriers o transportadores específicos. Dentro de la difusión facilitada tenemos distintas proteínas que van a transportar iones, que se llaman proteínas canales iónicos. Hay diferentes tipos. Tenemos canales iónicos dependientes de ligandos. Ligando es una sustancia que lo que va a hacer es que se va a unir a este canal. Inicialmente el canal está cerrado, y una vez que se une la sustancia al canal, o a esta parte del canal, este canal cambia la configuración y permite que ingrese esta sustancia a la célula, que sería este caso. Después tenemos los canales iónicos dependientes de voltaje. En esta membrana tenemos esta parte de la membrana que tiene una carga positiva y esta parte que tiene una carga negativa. En algunas células, por ejemplo de las neuronas, tiene que permitir el pasaje de algunos iones, por ejemplo, el sodio o por ejemplo el potasio. Entonces cuando se coloca acá este sodio o este potasio, le cambian la cantidad de carga que hay de un lado y del otro de la membrana, y ese cambio en el potencial, que se llama potencial de membrana, hace que esta membrana se abra, y pueda pasar la sustancia desde el exterior hacia el interior de la célula. Y después están los canales iónicos dependientes, que primero están cerrados y luego cuando se ejerce un estímulo, por ejemplo la presión, se ejerce presión en la membrana, esta sustancia le cambia la configuración a esta proteína y esta sustancia puede ingresar a la membrana. Bueno. Después están las acuaporinas, que son canales de proteína específicos que permiten que el agua atraviese la membrana en más rápido y mayor cantidad. Y por último están los transportadores específicos o carriers, que son este tipo de transportadores, que son selectivos. Es decir, que no van a dejar pasar cualquier tipo de sustancia, sino una específica. Una vez que este canal reconoce a la sustancia, se va a modificar y va a permitir que esta sustancia pase del medio extracelular hacia el medio intracelular. Estos tipos de transportadores se dice que son saturables porque no es que puede pasar un número ilimitado de sustancias, sino que va a pasar una cierta cantidad. Y acá hay muchísimos, estos muchos no van a poder pasar a menos que pase después tiene que pasar después este. Entonces el transporte limita un poco la velocidad de este pasaje, de este tipo de pasaje. Bueno, y acá hay un resumen de cómo es el tipo de transporte pasivo. Dijimos que puede ser por difusión simple, en todos los casos es a favor del gradiente de concentración, o sea que acá hay más concentración que acá. Puede ser por difusión simple o puede ser por difusión facilitada, mediada por un canal o mediada por un transportador específico o carrier. Bueno, este tipo de transporte, ¿lo entendieron? Dalma dice que sí. Las chicas que no habían podido escuchar la última parte, ¿entendieron esa parte? Bueno, Melanie dice que sí. Perfecto. Entonces, hasta acá vimos el transporte pasivo. Y ahora vamos a ver el transporte activo, que
se va a producir a través de proteínas específicas que se las llaman bombas o también pueden ser por carriers. Es un transporte activo porque es en contra del gradiente de concentración. Entonces, si es en contra del gradiente de concentración, van desde un lugar donde está menos concentrado hacia un lugar donde está más concentrado. Y siempre en el transporte activo se necesita gasto de energía o gasto de ATP, que es la forma en que la célula va a utilizar la energía. El primer tipo de transporte es primario, donde la energía es aportada directamente por el ATP, que es la molécula que le da energía a la célula. Y el segundo caso es por un transporte activo secundario, que la energía proviene de algo que se llama potencial electroquímico, que es la diferencia de cargas que tienen los iones de un lado y del otro lado de la membrana. Para que se produzca el transporte secundario, primero se tiene que producir el transporte primario. ¿Y cómo es este tipo de transporte? Dijimos que podían ser por bombas o por carriers, que van a ser específicos. Si, por ejemplo, este redondel verde es un soluto o una sustancia. Esta sustancia se atraviesa la membrana, si es la única sustancia y lo hace en una dirección, se llama uniporte o monotransporte. Si en cambio hay dos sustancias diferentes que quieren atravesar la membrana, se llama simporte o cotransporte, donde el transporte de dos solutos que son distintos entre sí se dirigen hacia ambos lados, hacia el mismo lado dentro de la célula. Y tenemos el antiporte o contratransporte, cuando tenemos dos solutos diferentes o dos sustancias diferentes. La verde, por ejemplo, ingresa a la célula y la amarilla sale de la célula. Ahora vamos a ver ejemplos de esto y ustedes en los ejemplos se tienen que acordar qué es lo que entra de la célula, qué es lo que sale, si es antiporte, si es uniporte. Bueno, entonces dijimos que el transporte activo primario es con gasto de energía, es en contra del gradiente, y los ejemplos que vamos a ver van a ser las bombas de sodio y potasio, que es antiporte porque el sodio entra y el potasio sale de la célula, y la bomba de calcio que solamente el calcio sale de la célula. Se llama uniporte o monotransporte. Entonces, en el primer ejemplo, la bomba de sodio-potasio. En este caso tenemos, esta es la célula, la bomba esta transportadora, que es una proteína, este es el exterior de la célula y este es el interior de la célula. En este caso, el sodio quiere salir de la célula, pero lo quiere hacer en contra del gradiente de concentración. ¿Esto qué significa? Que adentro de la célula hay menos sodio que afuera de la célula. Entonces quiere salir en contra del gradiente, para eso va a necesitar energía. ¿Cómo es esto que necesita energía? En la energía se la va a dar el ATP. Fíjense que acá hay una molécula de ATP, ven acá que dice ATP con 3 circulitos atrás. Estos círculos unidos mantienen energía. Si yo rompo uno de estos círculos, se llaman fosfato, esta ruptura va a generar energía. Entonces, lo que ocurre es que si rompe el enlace acá, se libera un grupo fosfato y el fosfato se une a esta parte de la proteína transportadora. Cuando se une, hace que esta proteína transportadora se cambie la configuración y pueda liberar a los sodios fuera de la célula. Una vez que los sodios se liberan afuera de la célula, el potasio que estaba fuera de la célula puede ingresar adentro, se ponen en estos lugares de la proteína, y cuando el grupo fosfato se sale de este lugar, como pueden ver acá, el fosfato ingresa a la célula. Entonces, en este caso, vamos a tener el sodio y el potasio se dirigen en contra del gradiente de concentración, es decir que
van del lugar donde está menos concentrado hacia el lugar donde están más concentrados y el sodio sale y el potasio entra. Por eso se llama antiporte o contratransporte. ¿Este ejemplo lo entienden o tienen alguna duda? ¿Lo pudieron leer del cuadernillo? Calma dice que esté todo bien. Si no entienden me preguntan porque sé que no es un tema fácil, así que no hay problema. Es importante que entiendan este ejemplo porque para el transporte activo secundario lo vamos a volver a ver. Bueno, entonces este sería un ejemplo de antiporte o contratransporte. Ahora vamos a ver el ejemplo del calcio. Es monotransporte o uniporte. En este caso tenemos de vuelta a una célula, esta es la membrana plasmática, esta es la proteína que va a transportar el calcio y el calcio quiere ir de un lugar donde está menos concentrado hacia un lugar donde está más concentrado. Entonces el calcio se quiere dirigir en contra del gradiente, de acá para allá. Este tipo de molécula o proteína transportadora actúa igual que la otra, necesita del fosfato del ATP. Una vez que el fosfato se une a esta parte del transportador, le va a cambiar la configuración y va a permitir que este calcio que está acá pueda salir de la célula. Una vez que el calcio sale de la célula, este grupo fosfato se va de acá y vuelve a quedar disponible para que otro calcio venga acá, se ponga acá y una vez que el ATP o el fosfato se introduce acá, puedan salir afuera de la célula. Este sería el ejemplo de uniporte o monotransporte porque el calcio es el único soluto que está implicado en este tipo de transporte. Bueno, y ahora vamos a ver el transporte activo secundario, en donde tenemos que una sustancia, como el sodio, va a ir a favor de gradiente, es decir, desde donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado, y la glucosa se va a dirigir en contra de gradiente, es decir, de donde está poco concentrado a donde está muy concentrado. Se llama cotransporte o simporte porque ambas sustancias van a entrar a la célula. En este caso tenemos los sodios que están en mayor concentración, que van a ingresar a la célula y una vez que los sodios quieren ingresar a la célula también lo va a hacer la glucosa. Fíjense que la glucosa es en contra del gradiente porque acá hay menos que acá. Bueno, ¿y por qué es activo? Es activo porque la glucosa se mueve en contra del gradiente de concentración y la energía que va a necesitar para moverse en contra del gradiente de concentración la va a usar del gradiente electroquímico que se produjo en el primer transporte, o sea, en el transporte activo primario. ¿Cómo es eso? Acá tenemos un ejemplo de una célula epitelial. Esta es la célula. Acá tenemos primero la bomba de sodio-potasio del transporte activo primario. Esta, como habíamos dicho, necesita obtener el ATP directamente.
Entonces, esta bomba lo que hace es todo el tiempo sacar potasios de la célula, todo el tiempo. Acá hay muchos potasios y por lo tanto acá también hay muchos potasios. Ay, perdón, muchos sodios, quise decir. O sea, acá hay mucho sodio porque sale y acá hay mucho sodio de este transporte. Entonces, acá el sodio va a estar en mayor concentración que acá. Para que se produzca este pasaje de glucosa con sodio, sí o sí va a necesitar de esta energía, de este transporte activo primario. Por eso se dice que es con gasto de energía, porque la glucosa se dirige al interior de la célula en contra del gradiente y para que se produzca eso va a necesitar los sodios del transporte activo primario. Bueno, ¿este ejemplo lo entienden? Dalma me dice que sí, Eduardo me dice que sí, los demás que no me dicen nada, ¿lo entienden o no? Daniela me dice que sí, Candela también. Bueno, entonces, esto sería un resumen de lo que es un transporte activo secundario. Ahora podemos ver los tipos de transporte, que son los mismos que vimos antes, pero acá se le suma el transporte activo, que es en contra del gradiente, porque quiere pasar de un lugar, bueno, en este caso no nos está mostrando cómo es la concentración de un lado hacia otro, ¿no? Pero quiere pasar de un lugar donde está de menor concentración hacia un lugar donde está más concentrado. Entonces, para eso sí o sí va a necesitar energía. Por eso es activo. Después tenemos el transporte por vesículas en masa, que también es con gasto de energía. Hay modificación de la membrana. Si entra una sustancia dentro de la célula, que son estos dos casos, el primero se llama, bueno, ambos casos se llaman dositosis. El primero se llama fagocitosis, porque lo que va a ingresar es una partícula de gran tamaño, como lo que podemos ver acá. Una vez que ingresa esta partícula, esta membrana genera esta vesícula, después se corta acá y se cierra, y después esta estructura que se llama fagosoma se va a unir a un lisosoma para degradarlo. Y después tenemos el caso de pinocitosis, donde también va a ingresar, puede ser en este caso fluidos o partículas, y en general se forman vesículas que son más pequeñas que las de estas que se llaman fagosomas. Ambos casos serían casos de endocitosis cuando hay algo que ingresa a la célula. Después tenemos exocitosis cuando la célula quiere liberar algo fuera de la membrana. En este caso se llaman vesículas de secreción. La membrana de esta vesícula, esta membrana de acá, se va a fusionar con la membrana plasmática y se genera esta estructura que se une, o sea, la membrana de la vesícula se va a unir a la membrana plasmática. Bueno, entonces, hasta acá hicimos un repaso de las diferencias entre transporte pasivo, activo y transporte en vesículas o en masa. Ahora, vamos a ver la pregunta número 3. La pregunta número 3 decía, ¿qué diferencia hay entre un proceso de transporte pasivo y uno de transporte activo? Bueno, lo que yo puse es transporte pasivo, las sustancias se van a mover a favor del gradiente de concentración, es decir, de donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas, y este transporte es sin gasto de energía. Dentro del transporte pasivo podemos ver, está la difusión simple, que es cuando pasan partículas pequeñas, puede ser polares o no polares, y el caso del transporte del agua, que es osmosis.
Y después tenemos la difusión facilitada, que es cuando ya las sustancias que quieren pasar son más grandes, algunas son iones más grandes o iones en sí, y van a pasar a través de proteínas canales o carriers. Y después tenemos el transporte activo, que las sustancias se mueven en contra del gradiente de concentración, es decir, de un lugar donde está menos concentrado hacia un lugar donde está más concentrado. Y eso es con gasto de energía, puede ser tanto transporte activo primario como transporte activo secundario. Y después, la pregunta número 4 dice, ¿cómo diferenciaría un transporte activo primario de un transporte activo secundario? En el transporte activo primario la energía está aportada directamente por el ATP, y en cambio en el transporte activo secundario la energía proviene de un gradiente electroquímico, que es que hay una concentración de iones mayor de un lado de la membrana que de otro. El ejemplo que vimos fue el ejemplo del sodio, que estaba más concentrado afuera de la membrana que adentro. ¿En esta pusieron todos lo mismo o alguien puso algo diferente? ¿Lo entienden o no? ¿O quieren que lo volvamos a ver? Katy me dice de volverlo a ver. ¿Cuál es específicamente la parte que no entendés? Así volvemos a ver esa parte. Acá Tamara me dice que ella no había entendido lo del transporte secundario, lo de la energía. Sí, eso es bastante más difícil de entender porque hay que tener en cuenta el transporte primario para poder entender lo que pasa en el secundario. Entonces, lo que tienen que ver de este tipo de transporte en el secundario, ¿no? Es que primero lo que tienen que entender es que para tener el tipo de transporte secundario, en el ejemplo por lo menos que vimos, es que necesitan tener sí o sí el transporte primario. En el transporte primario habíamos dicho que el sodio salía fuera de la célula y el potasio entraba. Entonces, lo que ocurre en este transporte es que se va a necesitar energía porque es en contra del gradiente. En contra del gradiente, ¿qué significa? Que acá hay menos sodio que acá. Entonces va a ir lugar donde está menos concentrado a un lugar donde está más concentrado. Para que todo el tiempo el sodio salga de la célula, entonces dijimos que necesita ATP. Por lo tanto, afuera de la célula se va a quedar cargada positivamente por sodio, mucho sodio. Si lo pensamos de este lado, va a pasar lo mismo. Esta parte de la célula se va a quedar, o lo que está fuera de la célula, se va a quedar cargada con muchos sodios. Entonces acá, para el transporte secundario, va a haber más concentración de sodio, más carga positiva que de este lado de la membrana. El sodio va a pasar a través de las proteínas canales a favor del gradiente, porque afuera de la célula hay más concentración de sodio que adentro de la célula. Esto se produjo por esta proteína. Entonces, sí o sí se necesita esta proteína para que genere una diferencia de cargas entre el interior y el exterior de la célula, y una vez que ingresa el sodio puede ingresar la glucosa, que la glucosa ingresa en contra del gradiente. ¿Qué significa? Que acá hay menos glucosa que acá. Entonces, sí o sí va a necesitar de alguna forma algún mecanismo para poder ingresar. Ahora lo entendieron un poco mejor. Sí, eso te iba a decir, que lo vuelvan a releer, eso está en la página
está en la página 87. El transporte activo secundario está en la página 87 y el transporte activo primario está en la página 86. Bueno, entonces, hasta acá son iguales. Bueno, entonces, ahora vamos a la pregunta 5, que dice, el siguiente modelo se grafican de forma muy esquemática algunas de las formas de transporte a través de la membrana plasmática. Señala de qué tipo de transporte se trata, lo graficado en 1, 2, 3 y 4, y fundamente la respuesta. Bueno, lo primero que tenían que hacer para poder responder este ejercicio es fijarse cómo era el gradiente electroquímico, o sea, cómo era la concentración de un lado y del otro de la membrana. Esta es la membrana, y esta puede ser la parte externa, y esta la parte interna de la membrana. Entonces, fíjense que en los tres primeros casos, la sustancia esta se va a mover a favor del gradiente. ¿Por qué? Porque va a ir de un lugar que está más concentrado hacia un lugar que está menos concentrado. En el primer caso, lo que tenemos es que la sustancia puede atravesar la membrana sin la ayuda de ninguna proteína transportadora. Esto acá, que ven acá, son proteínas o iónicas o transportadoras. Entonces, esta sustancia puede atravesar la membrana, la va a atravesar a favor del gradiente de concentración y sin ningún tipo de proteína. Por lo tanto, este transporte es difusión simple. Después, en el caso número 2 y en el caso número 3 van a necesitar de proteínas transportadoras. En el caso 2 es difusión facilitada, es un transporte de membrana también a favor del gradiente de concentración, por eso es sin gasto de energía. Y, por ejemplo, este puede ser un canal iónico mecanodependiente, donde esto es unión que va a atravesar la membrana, que puede ser que esta proteína transportadora se cambie la configuración y se abra por medio de un estímulo externo, como puede ser la presión. Y después, este es otro tipo de transporte, también difusión facilitada, también a favor del gradiente de concentración, sin gasto de energía, pero en este caso la proteína que lo transporta es el carrier, por como ven la forma acá, es una proteína que es específica para una sustancia particular. Dijimos que los carriers van a reconocer a una sustancia específica y se van a saturar. Y por último tenemos el tipo de transporte activo primario. Sabemos que es activo porque la sustancia se va a mover en contra del gradiente, es decir, se va a mover desde un lugar donde está menos concentrado hacia un lugar donde está más concentrado. Y para eso va a requerir energía. Entonces acá pueden ver el ejemplo de diferentes tipos de transporte. ¿Esto lo hicieron igual o pusieron algo distinto? Dalma dice que igual. Las chicas del otro chat, Tamara, Tati, Melanie, Candela, ¿cómo hicieron esta parte? Eduardo.
Candela igual, Melanie igual. Bueno, Tamara dice que ahora aclaró lo de los carriers, está bien. Bueno. Después, la pregunta número 6 dice, ¿qué sustancias pasan por difusión a través de la membrana? Diferencia entre sí la difusión simple de la facilitada. Bueno, habíamos dicho que en el dibujo de la parte teórica, en la página 81, mostraban qué sustancias podían atravesar la membrana por difusión simple. ¿Se acuerdan que las que pueden atravesar la membrana son las sustancias, las moléculas pequeñas, por ejemplo, etanol, urea, y las moléculas no polares también pequeñas, como el dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno? Además, el agua puede atravesar por ósmosis la membrana, y la difusión facilitada van a ser moléculas más grandes, como por ejemplo la glucosa, y los iones como cloro, potasio, sodio, que también van a necesitar de proteínas transportadoras. Después, la pregunta 7 dice, ¿cuál es la importancia de la ósmosis para las células? Bueno, yo puse el agua puede pasar atravesar la membrana de mayor a menor concentración. De esta forma la célula puede regular mucho, de esta forma la célula puede regular muchas de las sustancias que posee, por ejemplo los iones. También puede mantener el potencial hídrico, el potencial osmótico de la célula. No sé en esas si pusieron más cosas, seguramente es así. Yo acá les escribo un resumen de lo que pondría en una forma concisa, pero quizás ustedes pusieron más cosas. ¿Alguien puso algo más en esta pregunta? Dalma dice que puso algo similar. Bueno, seguimos. Y la pregunta número 8 decía que diferencie brevemente la forma de accionar de los canales iónicos. Esto ya lo estuvimos viendo bastante en la aplicación teórica. Dijimos que estaban los canales dependientes de ligando, los canales dependientes de voltaje y los canales iónicos mecanodependientes. Estos cambiaban la configuración por medio de la presión. Esto cuando se generaba una diferencia de potencial de membrana, y esto es cuando se unía una sustancia que se la llamaba ligando a una parte de esta proteína que le cambiaba la configuración. Después, la pregunta 9. Dice, señale la opción correcta. La parte A dice, el transporte activo denominado bomba iónica a través de la membrana plasmática se efectúa por acción de, yo puse proteínas de membrana específicas. En este caso, les están diciendo que es un transporte activo, por lo tanto, difusión no podría ser porque es un transporte pasivo, ADN tampoco, osmosis y agua tampoco podrían ser porque son dos transportes pasivos. Después la parte B dice, la que sigue es una característica de las membranas plasmáticas, separa el contenido de la célula de su ambiente, es permeable a ciertas sustancias,
Es una bicapa lipídica con proteínas incrustadas y contiene bombas para desplazar moléculas contra su gradiente de concentración. Entonces, como todas son correctas, yo puse la opción, todo lo anterior es correcto. La C dice cuál de los siguientes procesos hacen que algunas sustancias atraviesen las membranas sin gasto de energía. Bueno, les aclaran que es sin gasto de energía, entonces, transporte activo no podría ser. Endocitosis, inocitosis y exocitosis son los transportes mediados por vesículas, donde también se va a necesitar energía para poder formar esa vesícula. Y el único que no va a necesitar energía es la difusión, que se acuerdan que es en gasto de energía a favor del gradiente de concentración. Después, la opción B dice, el transporte activo a través de una misma proteína transportadora se lo denomina antiporte cuando se transportan dos sustancias para lados contrarios de la membrana celular, se transportan dos sustancias hacia afuera de la célula o se transportan dos sustancias hacia adentro de la célula. Bueno, en este caso yo puse que se transportan dos sustancias para los lados contrarios, de la membrana celular. En el caso de las otras opciones serían importe o cotransporte, porque dicen que las dos sustancias puede ser que salgan o entren a la célula, pero siempre lo van a hacer las dos o entran o las dos salen. La E dice, la bomba iónica de sodio-potasio moviliza en contra de su gradiente electroquímico a estos iones, estableciendo así diferencias de concentración y carga entre el espacio extra e intracelular para ambos iones. Debido a que se está transportando simultáneamente dos solutos distintos en sentidos opuestos, estamos en presencia de un sistema de contratransporte. Y por último, la F dice, si una célula animal es colocada en una solución, o sea, en un medio extracelular, cuya concentración de solutos es mayor que la de su interior, o sea, el medio intracelular, y yo puse que la célula se deshidratará, o sea que perderá agua por ósmosis. Cuéntenme cómo, si hicieron igual el ejercicio, si en la F tuvieron alguna duda. ¿Todos lo hicieron igual? Melanie dice que sí, Eduardo de momento sí. Dalma sí. En general, este de acá abajo, el F, es bastante complicado de entender. Pero bueno, si todos lo hicieron igual, evidentemente entienden esta parte. Bueno, después el ejercicio 10 y el 11
les quería preguntar qué habían puesto. Voy a esperar a que ustedes o me dicen hoy, o si no lo hicieron, me contestan para la clase que viene, pero prefiero que ustedes me contesten la opción correcta, porque es bastante complejo y si les doy la respuesta, no sé si entendieron o no. ¿Lo hicieron el 10 y el 11? Tamara dice que ya no lo hice, Tati tampoco, Daniela sí, Mati tampoco, Melanie sí. Bueno, es importante para los que no hicieron el trabajo práctico que lo hagan, porque por más de que yo ahora les esté dando la respuesta, si ustedes no se fijan si lo entienden o no, es complicado de saber para ustedes, digo, ¿no? Si entienden el tema, porque es más fácil que yo les diga cómo se resuelve, pero en realidad en los parciales van a tener que estar ustedes respondiendo las preguntas. Porque sé que el tema 10, el punto 10 y 11 son complicados y que en general es difícil de entender eso. Bueno, me lo anotan acá en el chat y si no me lo dicen por micrófono. Los que lo hicieron y tienen dudas me pueden preguntar después y si lo hicieron igual les digo y si no lo corregimos la próxima con la explicación de la respuesta. Bueno, ¿cuántos hicieron la parte que sigue del trabajo práctico? Eduardo me dijo que había llegado hasta ahí. Los demás, ¿quién siguió haciendo lo que siguió? Dalma me dice que también llegó hasta acá. Las demás chicas, Candela, Tati, Tamara. Daniela dice que le falta la 16. Bueno, lo que podemos hacer es que continuemos la próxima clase, que ustedes hagan los ejercicios y los vamos corrigiendo. Pero la idea es que ustedes también respondan, porque si no, no sé si ustedes están haciendo los ejercicios, si entienden o no. La verdad que estos temas son difíciles de entender, en general todos tienen dudas, por eso si no tienen dudas me parece raro. Y prefiero que ustedes hagan los ejercicios y que si no entienden me pregunten porque creo que la clase les va a servir más a ustedes. Melanie me dice que hizo hasta el 15 de este trabajo práctico. Y heterofágica de la 17. Ah, le falta 16 y 17. Bueno, entonces, y la próxima clase lo que vamos a hacer es terminar de corregir esto. Les voy a pedir de verdad que ustedes participen un poco más. Así que hagan los ejercicios, porque el momento es ahora de contestar las cosas que no entiendan. Entonces, también ustedes pónganse a prueba y fíjense si entienden o no los temas.
Y la clase que viene sí vamos a dar la parte teórica del próximo tema y vamos a corregir los ejercicios. Tengan en cuenta que en la próxima unidad está la parte de glucólisis que también es complicada. Hay muchas reacciones químicas, así que lean bien este tema para que después puedan entender la parte teórica. Eduardo me dice, profe, si tienes alguna duda. Tengo una duda con las imágenes del punto 10. Sí, ¿qué duda tenés? Los glóbulos rojos están rotos supuestamente. A ver, ya que me fijo en la parte 10. No, los que les muestran en la 10 son los glóbulos rojos. Vos me preguntás si en la primera están rotos. Lo que tenés que ver es en los recipientes con laguna solución, a vos te dicen cómo son los glóbulos rojos normales. Entonces tenés que poder comparar entre el glóbulo rojo normal y los que siguen. O sea, y las opciones que te dan. El primero sería que está igual que el glóbulo rojo que te muestran en la figura y a los otros dos les pasó algo. En base a eso que les haya pasado, tienen que pensar cómo es el potencial hídrico, el potencial osmótico, cómo es la solución afuera y adentro de la membrana, si es isotónica, si es hipertónica, si es hipotónica. No, claro, ves que el tercero, comparado con un glóbulo rojo normal, está más turgente. El primero estaría igual que que el glóbulo rojo normal. También para resolver ese ejercicio tienen que mirar, lo que les va a ayudar es ver la página 82 y 83, que les explica cómo es el movimiento del agua. Sí, 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 ya sé que como está en blanco y negro no se ve bien, por eso les aclaré esa duda. Bueno, entonces nos volvemos a encontrar el viernes a las 4 de la tarde, en el mismo horario de la materia. Acuérdense de anotarse en el Classroom, en la parte de tablón, pongan los nombres. Vi que había más gente que se había podido sumar al Classroom, yo me sumé con otra cuenta y pude, así que no hay problema, no debería haber problemas en ingresar al Classroom. Es raro que sigas sin poder entrar. Cualquier cosa igual, pues yo ahora les voy a subir la parte, igual ya la tienen los que fueron a las clases, pero la parte teórica, la parte 3 para que la puedan leer para la semana que viene. Así que eso se los mando por el mail que tenemos de Comisión 40. Bueno, ¿alguna duda tienen o si no nos encontramos directamente el viernes? Bueno, entonces nos vemos el viernes nos volvemos a encontrar a las 4 de la tarde. Recuerden hacer los ejercicios.
los van a ir contestando ustedes, así que háganlos. Y si tienen dudas, nos volvemos a ver el tema que no entiendan. ¿Listo? Ok, buenísimo. Bueno, nos vemos el viernes. Saludos.